Es un león, sus ojos que llama de fuego. Es un león que cuando abre la boca sale fuego y humo. Se entera el diablo que estaba catapultado, que están en una nueva dimensión. Aleluya, gloria al Señor Jesús. ¡Wow! Dios bendiga, Dios le guarde. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. Por aquí su hermano, profeta y evangelista Daniel Riqueses. Hoy vamos a revelar la identidad de el Moisés de Venezuela y cuál es su función. Espero que te quedes hasta el final, porque en el final del video es que voy a decir su identidad. Vamos a comenzar primero por su función, pero antes quiero aclararte una cosa. El Moisés de Venezuela no es el David, ni el David es el Moisés. El rey David es el presidente, el nuevo presidente de la nación de Venezuela, Venezuela. Amén. Escogido, ungido por el Eterno. Igualmente, el Moisés está escogido y ungido por el Eterno, pero no tienen las funciones igual. No tienen el mismo llamado, el mismo propósito, la misma asignación. Yo quiero dejarte eso bien claro, porque a lo mejor van a haber personas que se pueden confundir pensando de que se trata del nuevo presidente de Venezuela, y no. Los dos van a trabajar juntos. Aquí está el Espíritu Santo, lo acabo de ver. Te amo, Espíritu Santo. Como les estoy diciendo, los dos van a trabajar juntos en la nueva Venezuela. Van a tener contacto. Amén, relación. Pero el Moisés de Venezuela no es el nuevo presidente de Venezuela. Ahora bien, cuando se habla en las escrituras de Moisés, de este personaje enigmático, poderoso, un hombre de Dios, dedicado a lo que Dios le mandó, tenemos que remontarnos al libro de Éxodo. Primero Moisés fue escogido por Dios, por el dedo de Dios. Moisés no cumplía las expectativas de la nación. No cumplía las expectativas del pueblo. No cumplía las expectativas de los religiosos. Pero Dios veía algo diferente, único, especial en Moisés. Fíjese que cuando Dios llama a Moisés, Moisés no quiso, porque él tenía ciertas limitaciones o discapacidad. Él no se sentía capaz de hablarle al pueblo en nombre de Dios y de hablarle a Faraón en nombre de Dios. Y por eso Moisés le dice a Yuhei Bajei, al Eterno, envía a otro. Pero Dios, cuando quiere algo, lo hace. Él es soberano y Él no eligió a otro. Él le colocó una ayuda para su ministerio, para la misión, que era liberar al pueblo de Israel. Amén. Y ese fue Aarón, su hermano. Primer punto en el Moisés de Venezuela. Tiene que ser un hombre humilde. El Moisés de Venezuela es un hombre humilde. Tiene que ser un hombre
que rechazó Egipto. Egipto representa el mundo y se entregó totalmente al llamado de Dios. Eso hizo Moisés. Rechazó todas las riquezas, el poder, la fama, el prestigio que le daba Egipto, porque el siguiente en el trono de Egipto era Moisés, no Ramsés. ¿Sí me está entendiendo? Entonces Moisés rechazó todo lo que le daba el mundo, todo lo que le ofrecía el mundo, para recibir el llamado de Dios. Aleluya. Poderoso esto. Y ahí Moisés empezó a emprender su camino con el Dios Todopoderoso. Entonces, el Moisés de Venezuela debe ser humilde. El Moisés de Venezuela debe tener una entrega total a Dios. El Moisés de Venezuela debe ser profeta, no apóstol, no un líder religioso o con otro ministerio. Profeta, ministerio profético, como lo fue el Moisés de la Biblia. Otro punto que podemos ver también: Moisés tenía, según las Escrituras, una dificultad en el habla. ¡Wow! Una dificultad en el habla. Algunos dicen que era tardo para hablar. Otros dicen que era tartamudo. El Moisés de Venezuela fue tartamudo. Es tartamudo y seguirá siendo tartamudo. Pero la gloria y la gracia de Dios ha cubierto esa imperfección. Para hacer su obra aquí en la tierra. Y el pueblo y las autoridades y el alma pueda entender los dichos de su boca, que no es de hombre, sino que viene de Dios. Otra característica de Moisés: fue un hombre que al pasar los años, el tiempo en su asignación, pasó muchas pruebas. Pasó de ser un hombre temeroso, cobarde, a un hombre con una autoridad sólida, con una templanza y un carácter robusto. Sí, Señor. Asimismo es el Moisés de Venezuela. Pasó de ser cobarde, pasó de ser miedoso, pasó de ser un niño que necesitaba que lo tomaran de la mano, a tener un carácter, una templanza, una autoridad, como de trompeta, voz de trompeta, voz de chofar en toda Venezuela. El Moisés de Venezuela no es alguien anónimo. El Moisés de Venezuela es alguien conocido, como lo era Moisés en la Biblia. A Moisés lo conocían en Egipto, pero no lo conocían como el hombre de Dios. Y ahí empezó Moisés a caminar en la voluntad del Padre. Y tuvo un crecimiento espiritual grande, muy pero muy grande. Dios le da una vara a Moisés, por el cual iba a hacer señales, prodigios, milagros por medio de esa vara. No porque la vara tuviera algo milagroso, era el poder de Dios en la vara. Sama. ¿Y qué fue lo que hacía la vara? La vara se convertía en culebra. Y tenía poder dado por Dios. Alzar la vara era que Dios alzaba también la vara. O sea, el Espíritu de Dios, Samaya Kenda Lava Soma, el Espíritu Santo estaba unido a la vara.
Por eso es que Dios le dice en el Mar Rojo: ¿para qué me pides, Moisés? Alza tu vara y ordénale que se abra el mar. ¡Wow! Siento presencia de papá aquí. Rebrabacato le mansoba aquí a mi ajaya. Esto amaicaya la masoma. Vas a sentir la presencia de Dios. Ahí estás sintiendo la presencia de Dios. Arramacando lima y soquenda ramasoma. Más presencia del Altísimo, presencia del Eterno. Que Dios te va a confirmar todo lo que estoy hablando a través de este video. Y al final, otra característica de Moisés. Estoy hablando de su característica, de su personalidad. Después te voy a hablar de su función. Después que Moisés se presentó al pueblo y fue a Faraón como Dios le mandó, vinieron las plagas, vinieron los señales, vinieron los prodigios. Pero ¿qué fue primero? Presentarse ante el Faraón. El Faraón siguió endureciendo su corazón y por eso Dios envió las plagas. Dios envió las 10 plagas contra de los dioses paganos de Egipto, porque cada plaga representaba a uno de ellos, que Dios tiene el poder y la soberanía de todo. Mis hermanos, ¿cuál es la función de Moisés? Que es la misma función del Moisés de Venezuela, el Moisés de la Biblia con el Moisés de Venezuela. Porque debe ser igual, no algo diferente. El rey David es el rey David. El Moisés de Venezuela tiene una misión y una asignación, una orden de Dios, un edicto entregado por el Eterno a él, que tiene que cumplir. Y no es el gobierno, no es regir un país, es librarlo, Sama Kayalaya, en sentido espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Que el rey David lo va a hacer en lo natural, pero el Moisés de Venezuela lo va a hacer en lo espiritual y a la vez en lo natural, pero predicando el evangelio de Dios y llamando a las personas al arrepentimiento y al avivamiento. Que la ceguera y el embotamiento de Satanás en la mente caiga por tierra y puedan despertar. ¿Qué va a hacer el Moisés de Venezuela? Unir al pueblo de Venezuela, unir a la iglesia de Venezuela, hacer ese trabajo arduo en el poco tiempo que queda para la libertad de la nación. ¿Cuál es la función del Moisés de la Biblia? Ser libertador. Dios le habla y él ejecuta. Igualmente el Moisés de Venezuela, Dios le habla y él ejecuta. Profecías, más que todo para las autoridades, para los que están en eminencia. Wow, siento la gloria de Dios. ¿Alguien puede entender lo que está hablando el Espíritu Santo? Y no solamente las profecías, sino que por medio de la mano de Moisés, hacer milagros, prodigios, porque es necesario que la gente crea, no solamente en palabras, sino en hechos. Y asimismo, hermano, la función de Moisés, como el de la Biblia, va a ser también como el Moisés de Venezuela. Va a dirigir
al pueblo. Ese es el propósito principal. Dirigir al pueblo, comandarlo hacia la salida. No gobernarla, porque Moisés no fue rey, no fue juez. Moisés fue profeta, quien Dios utilizó para liberar a la nación de Israel. La función de Moisés en la Biblia: dirigir, abrir lo que está cerrado. El Moisés de Venezuela va a tener también esa asignación de abrir los caminos, de abrir las puertas para que eso se dé a nivel espiritual y a nivel natural. ¡Wow! Va a tener una ardua tarea. El Moisés de Venezuela le va a abrir el camino, amén, al rey David para poseer la tierra prometida. Sama Irrabacata la basoma kia mahaya lea. Wow, bendito es tu nombre, Señor Jesús. No solamente el Moisés de Venezuela hará esto, sino que así como el Moisés de la Biblia, aleluya, se enfrentó a los brujos, a los hechiceros de Faraón, el Moisés de Venezuela se ha venido enfrentando a los hechiceros, a los brujos, a los espiritistas de Faraón. Ha tenido una ardua tarea, pero ahora será mucho más fuerte. Y no podrán hacerle frente. Ellos lanzarán sus varas, se convertirán en serpiente, pero Moisés de Venezuela tendrá una vara natural y espiritual con el cual podrá vencer a través del poder de Dios y la unción del Santo de Israel las artimañas, las maquinaciones, la brujería, la hechicería, los rituales, los pactos satánicos que ha hecho Faraón, el gobierno actual de Venezuela. Dios va a llevar al Moisés de Venezuela a distintos lugares a romper los pactos satánicos, anular todo lo que Satanás ha hecho por años en la nación de Venezuela. ¿Alguien está entendiendo? Y kama sotaramakai, estemian sokia mi amahaya. Esa es la función del Moisés de Venezuela. Traer liberación, traer unión, hablar con autoridad, sin quitarle ni añadirle la profecía dada por el Eterno, la palabra dada por el Dios, por Hashem. Amén. Esa será la función. Hablarla no solo al pueblo, sino también a las autoridades. Hacer frente una y otra vez, y quedarán avergonzados los brujos y hechiceros en la nación de Venezuela. Traer señales, milagros, prodigios sobrenaturales para el ojo humano, para que la gente crea y vea que es un enviado por Dios y no un falsante, no un charlatán. ¿Quién es el Moisés de Venezuela, hermano? Dígame su nombre. Míreme a los ojos. Míreme a los ojos. Usted está viendo al Moisés de Venezuela. Para la gloria, la honra y la alabanza del Dios viviente.
el Dios a quien sirvo y de quién soy. Y te voy a contar mi testimonio. ¿Y por qué estoy diciendo estas palabras? Que es una gran responsabilidad. Hace años, comenzando de nuevo creyente, Dios me lleva al ministerio de intercesión, pero desde mi casa, con un grupo de hermanos. Y el Señor me dice, a través de otra hermana intercesora, que tomara la vara de Moisés. La hermana fue tomada por el Espíritu Santo y con una voz resonante y fuerte me dijo, el Señor te dice, Daniel, que te entregue la vara. Y te vi en el Espíritu con la vara levantada. Y Sarramaya de la maizoma. Esta la vaica toa la más santa. Dios mío, Padre. Gracias, Jesús. Y yo la tomé en el Espíritu, la agarré. Tiempo después, Dios me siguió revelando cosas. Por ejemplo, la guerra civil que iba a venir, el enfrentamiento que iba a venir en Venezuela. Yo veía a todas las personas listas para manifestar y enfrentar a los militares y policías. Y yo pude verme que estaba ahí también. Y yo los comandaba. Hace tiempo pensé que era también en lo natural que lo iba a hacer. Y Dios me dijo que no, que era a nivel espiritual. Y yo tenía una vara en mi mano en ese sueño. Y vi ángeles montados a caballos, con una armadura preciosa como de oro, con espada, se veían imponentes, estaban con el pueblo. Y cuando yo grité, ¡ah!, toda la muchedumbre que estaba conmigo gritó a una sola voz. Y ahí sucedió el enfrentamiento. Después, en un sueño, veo que un demonio se enfrenta a mí y yo lo empiezo a reprender. Y este demonio me decía con mucho odio, te maldigo, maldito hijo de Levi, Sam. Y así me decía una y otra vez, hijo de Levi. Me levanté con ese sueño buscando, todavía era nuevo creyente, diciendo, hijo de Levi, Levi es una tribu. Levi es la tribu que Dios escogió para la administración de su tabernáculo, del cual proviene Moisés, Sama, y el linaje de Aarón, linaje sacerdotal, que fue suplantado por el sacerdocio de Melquisedec, de Yahshua Mashiach. Soy de la tribu de Levi, me dijo el Señor. Y me lo confirmó. Una y otra vez, eres de la tribu de Levi. En otro sueño, Dios me llama Moshe. Moshe, Moshe, Moshe. Y en visiones, Moshe. Dios se ha referido a mí con diferentes nombres bíblicos, de acuerdo a cómo Él me utiliza, cómo Él ha impartido su poder, su llenura, el ministerio, frutos, etcétera, en mi vida. Y uno de ellos, de acuerdo a las misiones, asignaciones, destino profético, etcétera. Y uno de ellos ha sido Moshe, nombre hebreo de Moisés. En el día de antier, Dios me dice,
orando, cierro los ojos y me dice, tómala de la cola. Vi una serpiente, color verde con blanca, y se me quedó mirando. Y el Señor me dice, tómala de la cola. Y yo hice proféticamente y la tomé de la cola. Y vi que se convirtió en una vara. Y Él me dice, eres el Moisés de Venezuela que yo he escogido. Y me lleva aquella palabra. Cuando Moisés se enfrenta con los brujos, los hechiceros de Faraón, Moisés y Aarón. Y los brujos lanzaron sus varas, se convirtieron en serpiente. Y también Moisés, Aarón lanzó la vara y se convirtió en serpiente. Y dice las escrituras que Aramai, Kotama y Catelia Mansoma, que la vara de Moisés, la serpiente se comió a las demás serpientes. ¡Wow! Y ahí Dios me ministraba y me decía, yo te envío, tú irás a donde yo te diga, y no podrán hacerte frente. Sama, no podrá ir a Malashem de Lemayo, no podrán contra ti, me dijo el Señor, porque yo te envío, porque eres mi ungido. Y también hace poco, el Señor me dio una visión donde me entregaba un bebé envuelto en la bandera de Venezuela. Él mismo me lo entregaba y me decía, cuida su nacimiento. Cuida su nacimiento. Usted está viendo al Moisés de Venezuela. Tengo una misión que cumplir. A donde Dios me lleve, colocaré su reino, colocaré su palabra, hablaré lo que Él diga a mi boca. Sea iglesia, sea a institutos, sea a autoridades, sea al presidente, sea al quien sea, que Dios me lleve, yo iré. Ore por este servidor. Dios me llama Moisés de Venezuela, pero yo me quiero ver como un simple servidor, chiquito, el más pequeño de mis hermanos, porque el que se hace humilde, Dios lo engrandece. Ore, párate Venezuela, para tu libertad, año 2024. Prepárate Venezuela. Sigue teniendo fe. Confía. Cree en Yahweh tu Dios y verás su gloria. Todos van a regresar a esta tierra de gracia. Así lo dice el Eterno. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom.